Pues vamos allá. ¿Quién soy? Quizás algunos de vosotros ya me conozcáis o todos, pero prefiero repetirlo porque no sé por qué medios habéis llegado al webinar y entonces, y también sobre todo para que me conozcáis un poquito más allá de que sea mentora de negocios para creadores y creativos. Entonces también podréis ver si tenemos cosas en común y entonces hasta si realmente creéis que os puedo ayudar, más allá de los contenidos profesionales. Estoy orgullosa de ser rara, friki y loca, pero mucho, que es precisamente lo que me hace ser como soy. Soy una idealista práctica y siempre las dos cosas juntas, porque es la única manera de materializar cosas. Soy una introvertida extrovertida, que no tiene nada que ver con ser ni retraído ni tímido, es simplemente un tipo de carácter. Vulnerable pero no débil. Algo que tiene mucho que ver con este sector es eso, la sensibilidad, y entonces parece que eso nos hace débiles, pero es al revés, es lo que nos hace más fuertes. Exodiadora de los negocios, de los números y del dinero, o sea, antes era como casi como el enemigo y ahora es aprender que todo tiene cara buena y mala y ponerla a nuestro favor. Enamorado del pequeño negocio como cambio del mundo, de mentalidad, de sociedad, de un pequeño negocio porque decide serlo, no porque no pueda crecer. Y lo último, fe ciega en que sumar multiplica y que lo bueno se contagia. Entonces, son la suma de pequeños es lo que realmente consigue grandes cambios. Yo me he presentado, a ti no te conozco, y entonces me pregunto eso, el por qué estás aquí. Seguro que en la descripción anterior a lo mejor tenemos algunas cosas en común, pero a nivel de planificación y orden, a lo mejor te ha pasado esto, que acabas el día sintiendo que no has hecho nada, aunque has tenido todas las horas ocupadas, es como que con la lengua afuera. Luego haces una lista y ves que sí has hecho, pero la sensación es que no. O has hecho 1000 cosas, pero no la que sabías que era primordial. Te has levantado otra vez diciendo, hoy sí voy a tomar una decisión sobre dinero o precios, o hoy sí voy a hacer una acción de comunicación y no la haces. Puede ser que te planificas bien, pero luego no lo cumples y acabas improvisando otra vez y te castigas por ello. Somos los peores enemigos nosotros. Y la última, tienes negocio propio para ser más libre, has tomado esa gran decisión, pero te sientes que estás en una cárcel y encima no lo puedes explicar porque te acaban diciendo aquello de tú te has metido porque has querido o ya te lo hemos dicho, que es algo que suele pasar mucho en este sector. Entonces, si es alguna, voy a intentar ayudarte si alguno de estas son los motivos por los cuales estás aquí. Si te pasa alguna de esas, alguno de esos motivos, te quiero decir eso, que no te pasa nada grave. Te están pasando cosas, pero ninguna es grave, aunque te lo parezca. Y a lo mejor no me crees, pero de verdad es así, porque yo he pasado por todas. Y la mayoría de mis clientes y mis alumnos igual. Me decidí a hacer esto, una mentoría especializada, porque los creadores y creativos tenemos unos hándicaps propios de nuestra personalidad y nuestra profesión. Y además, estos negocios, los pequeños negocios y los de creadores y creativos también tienen unos hándicaps propios. Y uno de ellos es que son más lentos que el resto, porque el producto se percibe como caro, aunque no lo sea, tiene el valor que toca, pero la confianza que tenemos que generar para que el cliente crea en nosotros y nos compre es más larga. Entonces, estos negocios suelen requerir más tiempo. Por eso, la planificación, el orden y la rutina son todavía más importantes que la mayoría de negocios. Y entonces, estos handicaps, estos dos combinados, nos producen 3 grandes frenos. Y la idea es eso, cómo superarlos sin que te superen. Ese es el gran objetivo. Si lo consigues, pues eso, las probabilidades de éxito son exponenciales. Y esos 3 grandes frenos suelen ser, ¡guau! Los truenos. Temas relacionados con dinero y ventas, temas relacionados con comunicación y compartir, y que tiene que ver con vender al final. Y el último, el de hoy, orden, planificación y rutina. La buena noticia es que es el mejor
momento en la historia para emprender en este sector. Como no es el tema, para explicaros ahora por qué hay tantos motivos por el cual es un buen momento, os emplazo a que visitéis en el blog un post con este título donde explico todos los argumentos. Según eso, estudios de mercado, economistas, sociólogos, es sin duda el mejor momento. Entonces, si es el mejor momento, tenemos que estar preparados. Hoy vamos a tocar el tema el último, orden, planificación en rutina. Vamos allá. En un webinar o en una formación habitual, y esta no lo es porque precisamente lo que hago son cosas diferentes porque somos diferentes, iríamos aquí, al método que uso, a los talleres que hago y os explicaría eso, la técnica que uso, cómo me planifico, compartiría cómo lo hago, y efectivamente eso ya lo tengo preparado y a partir de mañana precisamente incluso lo voy a dar gratis, va a estar en la home de Empresas Creadoras y realmente podría empezar por ahí. Y os creo que a la mayoría os pasaría lo que me ha pasado a mí toda la vida, que tengo esos 42 años, que me daríais la teoría y dirías, ay, sí, es muy interesante, tiene todo el sentido, tiene lógica, voy a practicarlo. Empezaríais y lo dejaríais. Buscarías otros métodos. Yo he devorado libros, me he apuntado a 1000 cursos, me sé diferentes técnicas y las he ido probando todas. Y me pasaba algo que seguro que también os pasa y que es muy habitual, que cuando trabajas por cuenta ajena para el negocio del otro, haces las cosas que sabes que tienes que hacer, pero cuando son para ti, no las aplicas. Entonces, no es que no sepas cómo se hace, no es que no tengas un método, hay algo más. Y ese es el corazón de este webinar. Luego os enviaremos esos materiales. Entonces, quiero aportaros qué es lo que ha hecho que yo haya cambiado mi mentalidad, algo hizo clic y entonces los métodos que usaba he hecho como un mix y han empezado a funcionar. Esto es lo que le llaman ahora mindset, cambio de mentalidad. Entonces, vamos a ver lo que nos han vendido y lo que es la realidad. Y en base a eso, entonces, pues solo con la práctica, esos métodos sí van a funcionar. Sobre todo con la práctica. Entonces, estas son las preguntas. ¿Negocio propio es igual a libertad? O sea, tú te das el paso de dejar el trabajo por cuenta ajena con el esfuerzo que conlleva y con todo en contra, todo el entorno, pensando eso, que vas a ser más libre, vas a hacer lo que quieras cuando quieras, sobre todo que te vas a pasar casi todo el día creando, que no vas a tener que rendirle cuentas a nadie porque eres el jefe. Toda una lista de cosas que llega al gran día, empiezas a trabajar y te das cuenta que es como casi es la gran estafa. Porque precisamente si tienes que vender, pues eso, tienes que contentar a unos clientes. Tiene que ser un gana-gana y hacer cosas que te gustan a ti, otras que te gustan menos. Y todas las tareas que implican negocio no te van a gustar. Entonces, va a haber flexibilidad en algunos ámbitos, pero no en todos. La cuestión siempre es que te compense, que te dé un balance, una calidad de vida que te compense. Entonces, trabajar por cuenta ajena tendrá unas cosas y pues, negocio propio otras, pero nunca va a ser la panacea. No existe eso. Otro mito o cliché. ¿El desorden es igual a la creatividad? Aquello del brainstorming, tormenta de ideas o el taller, ese taller precioso lleno de cosas con la mesa. Sí, efectivamente, da creatividad, la favorece. Mezclar cosas que no tienen nada que ver. Un accidente como el que acaba de pasar es creatividad. Pero luego, si tienes un negocio, lo que hay que hacer es ya toma una decisión sobre qué cosas son realmente buenas a nivel creativo y de innovación y decido qué voy a vender. Y luego tengo que ordenar el taller o crear una ficha de producción para que tarde lo menos posible en hacer ese taller y no solo tardar, que siempre se habla de eso en productividad, sino que me sea lo más cómodo posible y que gane tiempo y tiempo para el trabajo y para mi vida personal.
Porque por mucho que te guste algo, si abusas, pues acaba siendo una cárcel, una tortura. Entonces, creatividad con desorden sí, pero solo en un ámbito y solo en unos momentos del negocio. Tercero, el gran artista es aquel que se queda esperando a la musa. Tenemos una idea romántica del creador y el artista haciendo sus mejores obras en el momento de inspiración. Esas vidas que son las más llamativas son las más trágicas. Entonces, y están idealizadas. Al cerebro humano, por cuestiones de supervivencia, le atraen más las cosas negativas. Entonces, esas vidas no representan a la mayoría de creadores y creativos. La mayoría no son casi anónimos, ni nadie oímos hablar de ellos. Y tienen unas vidas más normales de los que esperamos. En cambio, en esos ejemplos que nos han puesto, nos hacen pensar que solo se puede ser creativo de esa manera. Y luego otro factor, eran otras épocas. Entonces, lo que antes era negativo o se consideraba locura o una persona alternativa al margen de la sociedad, no tiene nada que ver con ahora. Y a veces sí que efectivamente su genio era fruto de alguna enfermedad mental o que antes parecía enfermedad mental y ahora ni por asomo lo es. Entonces, no podemos tomar un ejemplo de algo tan caduco para que sea nuestro modelo de negocio o de vida. Entonces hay una parte que sí y otra que no. Madre mía, los truenos. Cuarto, algo que últimamente digo mucho porque me está doliendo ver las consecuencias que está teniendo. Eso de fluye, déjate fluir, escúchate, siente cómo te sientes y actúa en consecuencia y todo va a ser más fácil, como si pudiéramos hacer todo el rato lo que nos gusta. También es falso. Tiene que ver, hay una parte que es muy verdad y que yo estoy totalmente de acuerdo, que es el autoconocimiento. Cuanto yo más me conozco, sé elegir los objetivos que me encajan o no, para que me cuesten más o menos esfuerzo, y sé cuándo poner las tareas o respetar mi ritmo de trabajo. Pero eso no significa que solo haga las cosas cuando me gustan o cuando tengo un momento de subidón o... No, tiene que ser un balance y un equilibrio, pero no podemos hacer solo las cosas cuando nos gustan. Eso es irreal. Entonces causa muchísima frustración. Este punto tiene que ver con el siguiente. Motivación, la palabra motivación, actitud y fuerza de voluntad. ¿Es igual a que todo será más fácil? Sí, ayudará muchísimo a que sea. Pero conseguir cosas solo tiene que ver con eso, con trabajar y practicar y pasar a la acción. No quedarnos en esa vuelta a vuelta. La motivación ayuda, sobre todo al principio, que tienes un chute de adrenalina porque te encanta lo que haces. La actitud ayuda, porque tener una actitud positiva hace que veas planteamientos y opciones que no verías de otra manera y que encuentres solución a lo que te vas encontrando. Y la fuerza de voluntad también ayuda. Pero si solo tienes eso, dura un tiempo. Y por eso la mayoría de negocios, pues eso, al 80% al tercer año cierra la mayoría. Porque lo difícil es mantenerse, no llegar. Ni tener la idea, ni tener talento, eso es importante, pero lo determinante es mantenerse, ser constante. Entonces, lo que va a hacer que te mantengas va a ser que tienes claro el por qué lo estás haciendo, que tengas una intención, si puede ser con un objetivo de año muy concreto, eso serán los cimientos que hagan que cuando te tumbes te vuelvas a levantar. Luego, un flexiplan, que ahora Jaume Mendieta, mi colaborador y especialista en gestión de trabajo y el tiempo, os va a hablar también un poco de eso. Tienes que tener un plan, pero eso no significa que lo tengas que cumplir a rajatabla y que si no lo haces no van a salir las cosas o te fustigues, sino que te vayas permitiendo así cada semana ir introduciendo nuevas cosas. Primero controlar los tiempos, luego colocarlos en el día que más encaja contigo, en el horario que más encaja contigo, ensayo, error, y respetando tus ritmos biológicos, eso, si eres una persona que trabaja más por la mañana o por la tarde, o cuando estás más lúcido y productivo,
y que se convierta en un cambio de hábito. Es que se acaba integrando, ya no es un esfuerzo. Entonces ya no tiene nada que ver con la motivación, es tu manera de ser y se cambian. El cerebro es plástico y se entrena como un músculo, como cualquier otro. Y el último, no trabajar o el no trabajo es igual a no trabajo. Esto os va a sonar muy raro, a mí me ha costado muchísimo entender, pero la frase que pongo abajo es no hacer es hacer y reparar para no reparar, que es si no paras, pues, con las cosas improvisadas o fruto de ir corriendo como el hámster en la rueda, casi nunca dan buenos resultados. Y si lo dan, suelen ser más bien fruto de la suerte. Y entonces acaban pasando, no sabes bien ni por qué han pasado y no eres capaz de volverlo a reproducir. Y además, eso, los nervios, esa angustia constante de estrés, una adrenalina que nosotros nos provocamos, no nos dejan ver ni a medio ni a largo plazo. Entonces acaban pasando cosas, pero la mayoría de veces no son las que has programado ni las que te van a dar el éxito en el negocio o lo que tú quieres. Este cambio de qué nos han vendido y la realidad es algo que tiene que ver con eso de que estamos en el mejor momento de la historia para emprender en este sector. Y es gracias a los avances en neurociencia, cómo conocemos el cerebro, cómo funciona ahora y cómo podemos cambiarlo. Las nuevas tecnologías, cómo nos han permitido automatizar un montón de cosas y que tengamos tiempo para otras, sobre todo para conciliar vida personal y profesional, que tienen que ir juntas. Los avances en educación emocional, para cambiar hábitos y eso, y mantener la motivación, lo que os decía. Y nuevas metodologías, como todos los libros que hay ahora de nuevos sistemas, e incluso el que he creado yo o los que está creando Jaume Mendieta. Entonces, si realmente conseguís trabajar, os sentís representados en alguno de estos hándicaps y los conseguís trabajar, cuando encontréis vuestro método, o hagáis una mezcla como yo he hecho, o probéis el mío o lo combinéis con otro, funcionará. Si no, será otro intento fallido. Perdón. Entonces, el objetivo es eso, encontrar el método de orden y planificación y sobre todo el que os ayude a gestionar la rutina, que es lo más duro día a día, que encaje con vosotros. ¿Cómo puedo ayudarte más? Pues una opción es la que os decía. A partir de mañana, pero a vosotros os lo enviaremos directo por email, pues he creado el método que llevo usando yo, ya que os digo que es una combinación de todo lo que he leído, los cursos que he hecho, que es muy visual, muy práctico y es de pensar con las manos y luego usar las nuevas tecnologías y lo combinado o no con los planificadores que hemos creado en colaboración con Jaume Mendieta. Esta sería una opción que os lo voy a enviar y veréis que es muy gráfico. O sea, cuando lo pongáis en práctica, lo que os digo, tenéis una semana para ir enviando dudas y las iremos contestando. Y la otra es, hemos programado un taller, Jaume y yo, para intensivo aquí en Barcelona, de fin de semana, que son 8 horas, para acompañaros y realmente hacerlo in situ. Entonces ya sabéis cómo se hace, lo tenéis como, dejaremos mucha cosa hecha y luego será solo continuarlo. Y la otra opción, como sé que, pues eso, Barcelona no le va a ir bien a todo el mundo, pues hemos creado como novedad para este curso un curso online que como ahora, pues os iré explicando paso a paso con los planificadores, haciendo ejemplos, con las etiquetas, cómo se hace. Entonces os acompaño en directo, lo podéis ver las veces que queráis y lo hacéis. Entonces, ahora os voy a presentar a Jaume Mendieta, voy a cerrar el PowerPoint para presentaros en directo y él os hará una demostración de algo que hacemos en el taller. Voy a salir de aquí un momento. Aquí.
Vamos a hacerlo entrar en escena. Voy a estirarlo. Bueno, yo necesito... No necesito nada, ¿no? Y os dejo con él. Buenas que es tardes, noches. Hemos colaborado haciendo materiales. El último intensivo de fin de semana lo hemos hecho juntos. Porque aquí el especialista en ese tema en concreto es él. Y... Especialista, ¿eh? Que no experto, prefiero... Ahora ya sí. La responsabilidad es suya. Os vuelvo a poner el PowerPoint y entonces os explicaré algunas cosas. Bueno, hola a todas y todos y bienvenidos. Mira aquí. Vale. Bien. Bueno, igual que ha hecho Mónica, voy a presentar un poquito con esta breve descripción. Sí, voy a poner un poco más aquí centrado. Espero que se me haga bien, porque yo no me veo. Pero bueno, vamos allá, ¿no? Bueno, igual que Mónica, yo también estoy orgulloso de ser raro, friki, loco, lo que sea. Es algo que de hecho creo que es un poco una de mis banderas, ¿no? Algo que me puede hacer un poco distinto de otros personajes. También un poco siguiendo en la línea, ¿no? Me gusta hacer el payaso, soy un poco payaso, lo reconozco y es así. Y al que no le guste, pues ya está. Y bueno, pongo a veces inquieto, curioso, inconformista porque, bueno, no todos los días me siento igual y no todos los días tengo ganas de lo mismo, así que, bueno, es algo que me define, pero no siempre. Puede ser todo lo contrario también, si me lo propongo. Pero eso, lo más importante, me gusta ayudar y por eso estoy aquí con todas vosotras y vosotros, porque es algo que lo que yo he ido aprendiendo con el tiempo es sobre todo a trabajar mejor, ¿no? Entonces, ahora ha llegado un momento en el que yo quiero trasladar un poco esto y ayudar a otras personas, sobre todo si quieren montar un negocio, sobre todo relacionado con el tema makers. Yo creo que es algo que puedo ofrecer y que además puede ayudar, ¿no? Organizado que no obsesionado. Este es un detalle importante y Mónica ya lo ha dicho antes. Tengo facilidad, ¿no?, para organizar, por eso me dedico a lo que me dedico. Pero sobre todo he entendido que nada tiene que ser excesivamente rígido, estricto. Yo siempre hablo de la flexibilidad y sobre todo de utilizar lo que te sirve y lo que no, pues lo dejas estar. Porque sí, porque lo que es importante sobre todo es que cada persona escoja un poco su camino, ¿no? Qué herramientas le pueden servir mejor, peor, etcétera, ¿no? Por lo tanto, no me obsesiono mucho ni siquiera con lo que yo hago conmigo mismo y no creo mucho en los dogmas. Si te sirve bien y si no, puerta. Sobre todo, y esto tiene mucho que ver con el intensivo, más vale una práctica que 1000 lecciones. O sea, yo podría estar aquí hablando 2 días seguidos, pero no hay nada como poner en práctica todo lo que hablamos, lo que explicamos, etcétera, ¿no? La práctica hace que el conocimiento se adquiera de una forma mucho más clara. Y bueno, sobre todo importante, ¿no? Y yo creo que esto es algo que seguramente también en mayor o menor medida habréis pensado, o sentiréis en vuestro caso, ¿no? Creo en el trabajo como medio para crecer como persona y crear valor. ¿No? Y esto ha sido una búsqueda constante en mi caso, ¿no? Y creo que para muchas personas también tiene sentido, ¿no? Que lo que hagas tenga sentido, ¿no? Que haya una razón, que sea en lo que crees, etcétera, ¿no? Y cuando hablo de crear valor, también hablo de crear valor económico, ¿eh? Esto no es solo aquí temas espirituales, que también están muy bien, pero sobre todo hay que sobrevivir. Y esto significa que hay que conseguir que el negocio genere valor y que nos permita seguir creando valor económico, ¿eh? Esto es clave. Y también importante, soy alérgico al plátano. Si algún día nos conocemos y me queréis invitar a un batido o lo que sea, por favor que no lleve plátano porque podemos tener un problema. Y esto no lo queremos. Muy bien. Ya me he presentado, igual que Mónica se presentó en su momento y os explica un poco de qué va todo esto. Yo os quiero explicar un poco el porqué de qué va el rollo que vamos a hacer
en el intensivo sobre todo, pero al final es de lo que trata todo el tema de la formación, sobre todo enfocada a planificación y organización, ¿no? Y para esto os he preparado unos slides, unas diapositivas que ilustran un poco cuál es el origen, ¿no? de que quizá estéis aquí ahora escuchándonos y cómo nos gusta enfocar esto y trabajarlo en las sesiones, ¿no? Intentaré ser breve porque tampoco se trata de meter un rollo, pero simplemente que entendáis un poco cómo vamos a trabajar. Esto es aquí. Aquí. Bien. Básicamente, lo que os decía, os vamos a dar herramientas para ayudaros a organizar trabajo y tiempo. Herramientas que utilizaréis de una forma, con otra, o incluso no utilizaréis. Es lo que esto me gusta insistir, ¿no? Al final, una herramienta es como todo. Tú puedes tener unas herramientas a tu alcance y utilizarlas que te sirven en el momento que te sirven cuando las consideres necesarias. Y si no te sirven, no las usas. Pero lo bueno es tenerlas. A partir de ahí, la decisión es un poco personal, ¿no? Pero esto lo importante es crear un método que cada persona vaya desarrollando su propio método para afrontar un poco el día a día, ¿no? Todo lo que es el trabajo, ¿no? Entendido como todo aquello que tenemos que hacer para el negocio, bueno, para lo que sea, ¿no? ¿Y por qué es interesante esto? Porque, como veis, en la viñeta, lo que suele pasar cuando montamos o queremos montar un negocio, o incluso ya sin entrar en temas de negocio, ¿no? Y es un proyecto grande, ¿no? Un proyecto que se te puede hacer grande, lo de grande, pequeño es relativo, pero la cuestión es cuando tú tienes algo que es un reto y a veces lo ves y dices, ostras, no sé si estoy preparada o preparado para enfrentarme a esto, ¿no? Se me hace grande. A veces porque ni siquiera veo la complejidad de todo esto, ¿no? Y esto nos echa atrás, ¿no? Y a veces nos bloquea, ¿no? Entonces, el primer paso que nosotros haremos o que intentaremos hacer es visualizar todo aquello que es importante, ¿no? Que es importante sobre todo a nivel de negocios, porque como os decía Mónica, no siempre vamos a estar creando. Vamos a estar creando, pero vamos a estar con finanzas, vamos a estar planificando, vamos a estar enviando mails, comunicando, etcétera, ¿no? O sea, ver un poco todo eso. Si es un proyecto, pues puede ser a nivel de un proyecto. Oye, ¿qué tengo que hacer en este proyecto? ¿Lo haces tal, tal, tal? ¿No? La idea es tener una visión general. ¿Cómo nos enfrentamos a los grandes proyectos, a los grandes retos, ¿no? Lo que tratamos de hacer es dividir barra agrupar, ¿no? Dividir ese gran proyecto en pequeños pedazos y agrupar esas tareas o esos trabajos que tenemos que hacer para este negocio, para este proyecto, lo que sea, en bloques, ¿no? ¿Qué conseguimos con esto? Que podamos enfocarnos en partes concretas, en momentos concretos, y que además podamos hacer ese trabajo de una forma más llevadera o más eficiente incluso si organizamos todas estas tareas de forma que tenga sentido, sea coherente, ¿no? Entonces, el siguiente paso, el primer paso es ver la globalidad, el siguiente paso es empezar a decir, bueno, esto es esto, organizar un poco todo eso y una vez lo tenemos más o menos organizado, empezamos a tomar decisiones. ¿Qué hacemos? Decidimos cuándo es mejor hacer cada cosa, ¿vale? En función de nuestros objetivos. Esto es algo que nunca tenemos que perder de vista, ¿no? ¿A dónde quiero llegar? ¿Qué pasos, ¿no? O cómo voy a organizar yo ese trabajo para ir avanzando en digamos, en el proyecto, el negocio, etcétera. Poniendo fechas, poniendo hitos asequibles. Sobre todo es un tema muy importante. O sea, cuando organizamos el trabajo, lo que vamos a hacer es establecer unos pasos que consideramos asequibles, porque si al final nos marcamos grandes saltos y vemos que no vamos a llegar, dudamos, etcétera, nunca nos ponemos en marcha porque no nos atrevemos, etcétera. Entonces lo que se trata es de masticar ese proyecto, ese negocio, ¿no? En pequeñas porciones, organizarlas, poner fechas y trazar un plan que nos ayude a ir avanzando. Porque sobre todo, si no avanzas, te bloqueas, no te motivas, entonces lo que haces cada vez te cuesta más. Lo que se trata es de dar pequeños pasos, pero que vayan avanzando en la dirección que queréis, ¿no? Y con esto, la idea es que
por muy grande que sea el reto, por muy complicado que os podáis imaginar vuestro negocio, que es vuestro negocio, o vuestro proyecto, o llamadle como queráis, si os marcáis esas pequeñas metas y las vais consiguiendo, porque son asequibles, esto os ayudará a continuar hasta donde queráis. Bien, bien, esto un poco es lo que hacemos a grandes rasgos, ¿no?, en un proceso como este, ¿no? Pero me gustaría explicarlo de otra forma, y para esto no lo voy a hacer con diapositivas, lo voy a hacer con una pequeña ilustración. Vale. Bien. Imaginaros que esto es vuestra cabeza. ¿Vale? Igual es un poco más grande que esto, la mía no mucho más, según la distancia es igual de grande, pero esto es vuestra cabeza. Y aquí dentro podéis encontrar un montón de cosas, ¿no? Aquí puede haber tanto cosas personales como trabajo, como, qué sé yo, ocio, puede haber de todo, ¿no? Y la vida se empeña en que esto esté constantemente dando vueltas, ¿no? Con lo cual es muy difícil enfocar tu atención en alguna cosa en concreto y luego está detrás, ¿no? Y además es muy difícil organizarlo, ¿no? Si esto no para de dar vueltas, porque los pensamientos van y vienen, ¿no? Y los problemas y todo esto, ¿no? Aquí es imposible organizar nada, ¿no? Entonces lo que hacemos en los talleres básicamente es decir, vale, estos colores, cada color es una cosa, ¿no? Suponiendo que esto es solo trabajo, un color puede ser, por ejemplo, comunicación, otro color puede ser crear, otro color puede ser finanzas, ¿no? Todo lo que va asociado a un proyecto como puede ser crear un producto, ¿no? Humano, etcétera. Al final esto es lo mismo que puede ser aplicable a cualquier otro tipo de negocio, pero en vuestro caso tenéis una serie de particularidades que nosotros ponemos sobre la mesa, ¿no? Entonces lo que hacemos con esto es básicamente vaciar la información que es importante, que está en vuestra cabeza, que nosotros no nos inventamos, porque ya la tenéis en la cabeza, y la ponemos quieta en el suelo, de manera que podemos organizarla, ¿no? A partir de ahí, evidentemente, lo que hacemos es decir, oye, ¿qué hay que hacer? ¿No? Que no se nos olvide nada, importante. Y sobre todo lo más importante es cuándo hacerlo. Si ahora tuviera una pared magnética aquí, que no la tenemos, pero bueno, algún día la tendremos, os enseñaría cómo distribuimos las fichas o cómo podríamos distribuir las fichas, planificadores, pero bueno, tampoco es cuestión de descubrir secretos, ¿no?, de la sección, en la guía lo veréis. Pero bueno, imaginemos, para acabar de ilustrar un poco lo que vamos a hacer, os planteo un pequeño reto que podéis hacer en los siguientes días, semanas, etcétera. Y es un reto muy sencillo. Os planteamos que hagáis un ejercicio, un mini ejercicio de planificación, ¿no? Y esto lo vamos a hacer, podríamos hacerlo con cualquier ejemplo, pero normalmente nos gusta utilizar la realidad, vuestra realidad del día a día, ¿no? Y os vamos a plantear un ejemplo que es bastante habitual y que es algo que suele costar bastante, incluso a mí, que es publicar en las redes sociales, ¿no? Evidentemente, igual no es algo que os cueste, con lo cual yo os invitaría a hacerlo con algo que queréis hacer, pero que no acabáis de arrancar porque, bueno, hoy no me siento inspirada o inspirado, o me da pereza, etc. Pero bueno, el ejercicio es el mismo y es muy simple. Os planteo que os elijáis un reto, y en este caso el ejemplo que os voy a dar, para hacer para el próximo mes. ¿Vale? Y este reto es el de publicar, por ejemplo, el ejemplo que os voy a poner es el de publicar en las redes sociales o en el blog. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo os voy a pedir que escribáis ese objetivo en un papel y elijáis 5 tareas o acciones que os acerquen a cumplir ese reto, con ese reto, ¿no? En este caso, si fuera publicar en las redes sociales, podríamos tener 5 pasos, ¿no? Y yo he hecho aquí una pequeña chuleta. Paso 1, decidir el tema. ¿Sobre qué vamos a escribir? ¿No?
Bueno, igual ya lo tenéis, pues mira, ese trabajo ya está hecho, ¿no? Pero si no lo tenéis, pensad de qué queréis escribir, ¿no? Segunda tarea. Yo he puesto 5, pueden ser 4, igual pueden ser 6, 4 o 5 están bien. Escribid el texto, ¿no? Ya sabéis de qué tema, escribid un poco el texto de vuestra publicación, ¿no? Tercera tarea, hacer una foto que acompañe al texto, ¿no? Evidentemente siempre es mejor cuando las publicaciones vienen acompañadas de una buena foto, si puede ser. Cuarto, decidid cuál es el mejor momento para hacer esta publicación. Evidentemente, cada publicación o una publicación no es lo mismo un día que otro porque vuestra audiencia estará más activa en un momento u otro. Con lo cual, tomaros un momento para decir, oye, ¿cuándo es correcto o mejor hacer esa publicación? Y quinto, publicad. El día que decidáis, publicáis. Para hacer este ejercicio, por ejemplo, os planteo hacer una hoja como esta, ¿vale? Aquí creo que las letras salen al revés, pero bueno, básicamente, para resumir, este es vuestro objetivo, lo escribís, tarea 1, tarea 2, tarea 3, tarea 4, incluso tarea 5 si nada. Este papel lo podéis cortar porque no necesariamente esas tareas tienen que estar organizadas de entrada. Igual vosotras y vosotros vais poniendo las tareas que consideráis y luego decidís el orden en las que la vais a hacer. Pero lo importante es que con cada tarea decidáis cuándo vais a tener lista esa tarea. Que os pongáis una fecha límite. Una fecha que sepáis que podéis conseguir. O sea, no digáis, no, lo voy a hacer yo esta tarde, lo voy a hacer todo. No, igual esta tarde tenéis que hacer otras cosas, con lo cual no sería lógico. Pero digamos que en las próximas 3, 4 semanas, una tarea por semana, para hacerlo fácil, ponéis, pues mira, tal día, viernes X, voy a tener esta tarea lista. Y esto lo hacéis, esta planificación la hacéis, ponéis las fechas de antemano y el objetivo es cumplir con esas fechas. Hacerlo lo más fácil posible, no os compliquéis la vida. Lo único que es importante destacar de este ejercicio es hacer el ejercicio, es sentarse, coger un objetivo, dividirlo en 4 o 5 tareas, asignar una fecha, o sea, decir cuándo es el mejor momento para hacerlo y poner una fecha para hacerlo. Y esto trasladado a un objetivo tan tonto como, tampoco es ninguna tontería, ¿no? Pero como es hacer una publicación de Instagram, de Facebook, de blog, lo que sea, cómo planificar estas tareas con antelación, decidiendo cuál es el mejor momento para hacerlo y cumpliéndolo, cómo eso puede ser trasladado a otros ámbitos de vuestro negocio y facilitar el ir cumpliendo con las otras tareas que al final os van a hacer avanzar en vuestro negocio. Porque al final un negocio se compone de múltiples piezas que tienen que ir encajando, que tenéis que hacer funciones diferentes y que al final tenéis que ir tachando en vuestra lista de esto lo tengo, esto lo tengo, esto lo tengo. Si conseguís ir cumpliendo con esos hitos que os marcáis, ya veréis que cada hito os va a motivar a seguir al próximo. Ahora, el problema viene cuando no consigues cumplir con nada. Y esto suele pasar porque no nos sentamos a decir, oye, ¿qué es lo que tengo que hacer realmente? ¿Y cuándo tengo que hacerlo? ¿No? Y a menudo nos quedamos con, ostras, tengo que hacer un montón de cosas. No sé por dónde empezar. Bueno, ahí me quedo, ¿no? Y ahí está donde surge el bloqueo. Pues eso es lo que vamos a intentar hacer. Eso es lo que os invito a que hagáis en las próximas semanas. Pero es lo que vamos a hacer en el intensivo del próximo 29 y 30 de septiembre, creo que sí, con vuestro negocio, ¿no? Que cada persona que venga trabajará en el suyo con sus peculiaridades y con sus objetivos. Sus tareas, ¿eh? A gran escala y a grandes rasgos es un poco de qué va, ¿no? Todo este rollo. Y con esto que os explicaba, invitándoos a que pongáis en práctica el ejercicio y que nos comentéis un poco cómo os ha ido, que lo habéis conseguido, que no lo habéis conseguido, que, oye, magnífico, etcétera, todo esto nos lo podéis comentar y esperamos que os sirva como punto de partida para seguir cumpliendo con muchos más, ¿no? ¿De qué se trata? Entra.
Estos colores tienen mucho que ver con nuestra manera de trabajar, porque precisamente somos personas muy visuales, aparte de que, o sea, está demostrado que cualquier persona, eh, perdón, que no sé si me oíais, que estos colores que usaba Jaume, todos los materiales que usamos son muy, muy visuales y muy táctiles, precisamente porque somos personas que tenemos esas características y que está demostrado que son métodos que funcionan para cualquier persona, pero para nosotros más todavía. Entonces, cuando se envíe el PDF, el método, la manera en que yo trabajo, veréis que hay gráficos, son muy visuales y por colores. Jaume os ha dicho la base de todo, que es dividirlo todo en los bloques más pequeños que podáis. Antes os decía que hemos pasado de qué nos han vendido y cuál es la realidad, y uno de los motivos era por avances en neurociencia. Pues está demostrado que funciona lo de dividirlo en trozos pequeños porque por motivos de supervivencia estamos programados para sobrevivir, no para vivir. Entonces, al cerebro le estás diciendo, el cerebro recibe la información de que, Mónica, si tú ya estás bien, estás viva, ¿para qué vas a cambiar nada? O sea, al cerebro no le importa que seamos felices, le importa que estemos vivos. Entonces, si tú le marcas un objetivo, que te... Aquí el payaso. Si tú le marcas un objetivo que te gusta, que te motiva, que te va a traer buenas cosas, se bloquea. Y entonces tenemos que engañarlo dividiéndolo en trocitos muy pequeños. Y entonces le metemos un gol. Entonces es una herramienta, eso, lo que os digo, muy poderosa para ir entrenándolo. Y llega un momento que el gol tiene que ser micro, o sea, simplemente incluso de escribirlo y ya está, hasta, entonces va creciendo de tamaño y ya puedes hacer pasos más grandes y avanzas mucho más rápido. Pero al principio lo tenéis que engañar muy sutilmente. Esto es como en la dieta. Cuando tienes que cambiar de hábitos o dejar el azúcar o cualquier cosa, no lo puedes hacer de la noche a la mañana. Una semana te quitas una cosita, otra... Pues esto de los hábitos sirve para cualquier cosa, a nivel personal y de trabajo, que para mí no están separados. Entonces, resumen final, que ya no es que estamos fuera de tiempo. ¿Qué vais a encontrar en ese PDF? Y que realmente, de verdad, está explicado muy paso a paso y creo que este webinar lo importante era esto, lo que os digo de cómo funciona el cerebro y la mentalidad. Encontraréis primero cómo hacer un horario personal y profesional. Entonces, empezando por lo personal, que es la base de todo, ¿qué parcela de tiempo tenéis para dedicarle al trabajo? Cada uno a su trabajo y con su vida. Cuando tenemos ese tiempo, decidimos qué horario semanal hacemos. Y veréis que yo os propongo que os pongáis 5 sombreros mínimo, que sería primero el sombrero de cuando estáis de jefes o jefas, dirección de negocio, tomar decisiones. Luego otra de secretaria y administración, tareas de ese tipo. Otro bloque, esto lo encontráis muy detallado en el PDF. El otro bloque sería taller y diseño, o sea, las horas que realmente estáis ahí. El cuarto, comunicación, entraría temas de community manager, pero también de notas de prensa, cualquier cosa relacionada con comunicación, incluso la parte del blog. Y el último, comercial y ventas. Entonces, la gran diferencia entre autoempleo y negocio es esta, que todas las semanas, sí o sí, poco o mucho, tiene que haber esas 5 tareas. Porque, y sobre todo cuando empezamos, que pensamos que va a ser 80-20, 80 creación y diseño y 20 negocio, pues no, al principio es 20. Entonces es una época muy dura al principio. Entonces tiene que haber eso, ir combinando esas tareas, las que más os gusten o menos os gusten, o os cuesten más o menos por vuestro bagaje anterior y vuestra formación. Entonces, pues eso, lo que os decía Jaume, elegir qué, pero colocarlo también en el momento que toca y eso, y adaptaros. Yo, por ejemplo, soy de ritmos biológicos, yo soy de tarde-noche, yo estoy mucho más lúcida y soy mucho más productiva a partir de la tarde
Y hay gente que es madrugadora y es por la mañana. Entonces, ese horario profesional tenéis que decidirlo en función de cada uno de vosotros. Entonces, tendréis el horario semanal, igual que cuando íbamos al cole. Además, es un momento perfecto, porque en septiembre es como que volvemos a empezar. Y la idea es esa. ¿Os recordáis? Si recordáis, era como los lunes había literatura, lengua, matemáticas, sociales. Y cada semana en ese bloque había unas tareas. Pues entonces, eso, en el PDF encontraréis herramientas para organizaros el tiempo. Tendréis vuestro horario semanal y luego, lo que os decía, o usando nuestros planificadores, podéis hacer vuestro planning anual, que parece mucho, y luego veréis que no es tan montaña, porque hemos hecho una plantilla que es un DIN A1. Entonces, como es grande y muy visual, con colores podéis ir rellenando los huecos y veréis enseguida cómo se os llena el tiempo. Es tan gráfico que veréis claramente si tenéis o no tenéis tiempo. Y así y seréis más selectivos. Y por último, hay unas plantillas para hacer en DIN A3 o DIN A1 para el mes. Es como hacer un zoom. Primero, el anual es una visión global y en el mes, yo cojo cada mes y puedo escribir. Y de hecho, os recomiendo que escribáis, porque al escribir tenéis que procesar y tomar decisiones más mentales y no tan impulsivas, porque somos personas muy sensibles, muy emocionales y a veces tomamos decisiones muy en caliente. Entonces, es una manera de pegarte el mapa en la pared, poner distancia y ahí escribir. Eso es lo que os ha dicho Jaume. Tenemos un objetivo global y esas mini tareas las vamos apuntando en los mapas grandes. Y luego ya, pues pasarlo al día a día como os guste. Yo en el curso online y en el curso intensivo explicamos el método que yo uso del día a día y de la rutina, pero cada uno, pues eso, si usa agenda, si usa Google Calendar, lo que quiera. Lo importante es tener esa visión global y tenéis esas rutinas de la semana. Y no poneros de que mañana mismo lo voy a cumplir todo. O sea, yo he tardado meses en ir cumpliendo mis horarios. Pues hasta aquí. Ahora voy a abrir ya el chat. Nos podéis preguntar, interrogar y tirar a matar todo lo que queráis. Sí, a saco, ¿eh? Y aprovechad ahora mientras podéis. Ahora nos podéis preguntar, pero luego es eso, tenéis una semana, porque esto si no lo practicas, las dudas y preguntas vienen cuando practicáis. Entonces ahora todo lo que os venga y luego durante la semana nos vais escribiendo y entre los tres, Sandra, ya incluyo a Jaume, entre los tres os vamos a ir contestando. ¿Qué tal? ¿Habéis encontrado útil alguna cosa que os falta o que os gustaría que os hubiera... En plan, me hubiera gustado que Mónica me hubiera explicado esto y se lo ha olvidado totalmente. Yo qué sé, o Jaume habla muy rápido y no he entendido algo. También puede ser. ¿No os ha gustado nada? Ningún comentario. Fracaso. No puedes cortar. Alguien hacía así, menos mal. Trae el martillo. Vamos a acabar con esto. También es verdad que no habéis visto los materiales, o sea que a lo mejor nos gustan, ¿eh? Sí. Dice, me ha encantado que sea visual. Sí, somos muy visuales y muy papel. El 80% de nuestro cerebro funciona con información visual. O sea, esto no es porque, bueno, pues como os decía Mónica, no es capricho. El aprendizaje es exponencial cuando trabajas a nivel visual. Y lo de pensar con las manos es que está demostrado, ¿eh? Cuando las usamos o cuando escribimos, pasa directamente al cerebro más que leyendo. Las fichas de colores. Las fichas, veréis en el PDF que todo va por colores. Los grupos de tareas, los tipos de los sombreros que os digo que os pongáis. Y entonces es genial porque cuando tú te sabes que te estás saltando el horario, es porque recuerdas visualmente que tenías un color, por ejemplo, a las 8 de la tarde. Entonces, por ejemplo, te marcas el día de las finanzas, de mirar los números, yo lo tengo los miércoles. Entonces, si te lo has saltado, es como, oye, este miércoles me lo he saltado, voy a intentar que el próximo... Y es como una señal amable, no en rojo, de que hay cosas que todavía trabajar.
Aurora, ha estado genial, ahora toca ponerse con la práctica. Sí, 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 acción. Si no, de verdad no funciona nada. Y ensayo-error, sin miedo a equivocaros, sin daros caña, que como digo yo, si tu mejor amigo te hablara como tú te hablas, no se lo permitirías. Así que eso, con amabilidad, de decir, Aurora, esta semana no has hecho todavía el bloque de comunicación. Bueno, pues pruébalo la semana que viene. O póntelo, cámbiatelo de horario, póntelo por la mañana o por la tarde, o no te lo pongas el martes, no te lo pongas, por ejemplo, el viernes que estás cansado, y entonces pues muévetelo al miércoles, que tienes un día mejor y estás entre semana. Tenéis que ir viendo lo que os va encajando. Sí, esto siempre suele pasar, ¿no? Cuando dedicas tiempo o antes de dedicarle tiempo a planificar, piensas, no, es que voy a perder tiempo planificando con el trabajo que ya tengo. Pero es que es totalmente, al final resulta que es totalmente al contrario. Cuanto más tiempo, esto es como cuando éramos pequeños y teníamos matemáticas y nos decían, no, dedícale tanto tiempo como sea necesario al planteamiento del problema y no empieces a trabajar hasta que lo tengas claro. Jaume, perdona, acércate al micro. Acerca de... Ay, es verdad. Sí, tranquilos. Se escuchaba, pero muy flojito, así se escuchará mejor. Perdón. Voy a poner en otro lado, ¿no? Más práctico. Sí, al principio siempre suele, lo que decías que al principio siempre suele pasar que piensas, no, tengo un montón de trabajo y ahora dedicar tiempo a esto es más trabajo añadido. Con lo cual, no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque no tengo tiempo. Pero es que al final, cuando empiezas y le vas cogiendo el ritmo, que es importante ponerlo en práctica, te das cuenta de que como cuando éramos pequeños estudiábamos matemáticas y nos decían dedica tiempo a plantear el problema antes de ponerte a resolverlo, es exactamente lo mismo. Cuanto más mejor planifiquéis vuestras tareas, vuestros proyectos, etcétera, más rápido conseguiréis avanzar digamos, en hacerlo. ¿Por qué? Porque sabréis exactamente o sabréis bastante bien qué tenéis que hacer y cuándo tenéis que hacerlo. Entonces no dudaréis, seguramente daréis menos pasos atrás, os equivocaréis menos. Normalmente siempre suele ser un ahorro. Este hombre me cambió la vida con una frase que me dijo, la tengo apuntada. Me dijo, el día que sepas parar, sabrás organizarte. Entonces, los lunes es muy habitual que antes venía, encendía el ordenador y ya me ponía como una loca, como la rueda del hámster, que digo yo. Entonces, ahora los lunes, por poco que pueda, me voy a una cafetería e intentar que sea también fuera de vuestro sitio de trabajo. Y entonces me miro la semana y escribo la lista de tareas. Y ahí, cuando ya tengo claro por dónde empiezo, vengo al estudio. O a veces me pongo, tenemos aquí una mesa grande, fuera de mi ordenador, una mesa de reunión, entonces me quedo ahí un rato y cuando sé por dónde empezar, y antes que me costaba una barbaridad, ahora el lunes cuando me lo salto, el cuerpo ya me está pidiendo, Mónica, que ya estás acelerada, que has empezado el lunes ya loca. Entonces, lo que os decía, lo de parar o lo de reparar. Sí. Dice Griselda, he sido maestra de matemáticas y eso le decía a mis alumnos. Antes os decía en el webinar, os decía, muchas veces nos olvidamos que somos capaces de hacer para otros lo que no somos capaces de hacer para nosotros. Entonces es también de cuestión de que os valoréis, de que lo que hacéis realmente tiene valor. Entonces empezar a aplicar cosas que ya hacíais, pero para vosotros. Sí, la mayoría de las veces nunca nadie nos dice cosas que no sepamos. Es solo como reforzarlas y añadirle una pincelada más. A mí me gusta el comentario también. El cambio de mentalidad es importante. O sea, esto no tengo nada que decir, pero también os puedo asegurar que el cambio de mentalidad a veces se produce con la acción. O sea, tampoco hay que esperar a hacer un cambio de mentalidad para que las cosas ocurran, porque a veces tampoco funciona así. A veces cuando haces que las cosas ocurran, tu mentalidad cambia. Es lo que decía Mónica, ¿no? El cerebro se acostumbra a las cosas que van sucediendo, si suceden. Si no suceden, a veces nos quedamos bloqueados ahí esperando que venga un ángel del cielo y nos haga las cosas. No. Y además, como somos químicas, como el cerebro es química pura,
cada vez que consigues un micropaso, que lo has conseguido, le estás dando un chute. Es como, bien, lo has hecho. Y entonces eso anima a cambiar. Entonces ese cambio de mentalidad, como está reforzado con hechos reales que puedes tocar, es como voy bien, voy viendo cambios, cada vez voy más rápido y me cuesta menos. Entonces, sí, lo que está bien partir de que tengo que cambiar, pero si no lo practico, no llega. Os recomiendo si podéis leer, bueno, en el PDF os recomiendo algunas pequeñas lecturas, pero pequeñas significan chapitas, que una, por ejemplo, es el método Kaizen, que os explica así de manera muy básica esto, cómo funciona el cerebro y cómo cambiar. Cómo hackearlo, ¿no? Cómo hackearlo. Como ahora con estas palabras que se utilizan mucho, ¿no? Hackea tu cerebro. Bueno, pues al final es engañar y entender cómo funciona la mente y utilizar pequeños trucos para desbloquear cuando queremos desbloquear cosas que nos cuestan, ¿no? hacer. Y va de eso. El método Kaizen, K de kilo, A, I, E, Z-E-N. Lo usa Toyota, imaginaros, la marca de coches. Este libro habla sobre todo de lo que os explicábamos antes, ¿no? De cuando tú tienes un reto, un proyecto delante, exactamente, Gracias. esto es. Gracias, Sandra. Cuando tú tienes o sea, no hay proyecto grande. No. El proyecto que a alguien puede parecerle pequeño, a otra persona le puede parecer una montaña. O sea, al final, lo que habla este libro es de, sea cual sea tu reto, y pueden ser temas de trabajo, pueden ser temas psicológicos incluso, etcétera, intenta dar pasos muy pequeños, tan pequeños que sea imposible casi resistirte a darlos. Que tú digas, hombre, si eso lo hace cualquiera, ¿cómo lo voy a hacer? Pero, si llegáis a ese punto, es ese. Es una buena lectura y en una tarde lo tenéis. Una tarde así. Es así, es enanísimo. Y es una lectura muy fácil. ¿Qué os quería comentar? ¿Usáis algún método ahora mismo? ¿O cogéis la agenda y os vais poniendo cada día cosas? ¿Alguien se organiza a un año vista por ahora de la gente que hay aquí? O a 3 meses vista. Va a ser que no. ¿No? Un año. ni loca. Mira, no me vais a creer, pero os doy palabra de honor que es así. En el último intensivo, a media, yo hago, como dura 4 horas, hacemos una pausa a la mitad. Y normalmente es un cuarto de hora. Cuando se planteaba, cuando volváis del café, les dijimos, vamos a empezar a hacer el año. Entonces, las caras fueron de horror. Horror, peli de miedo. Y cuando pasó el cuarto de hora no volvía nadie. Entonces pensamos que no iban a volver. Volvieron a la media hora. Y cuando empezamos a trabajar con esto, con colores, con etiquetas, hubo una chica que dijo, ¿no se puede añadir una semana más al año? Que le parecía que había muchos días y de repente al ver allí los post-its de sus, 2 objetivos, hacer la página web y creo que una colección, y lo vio así y dijo, nada, solo quiero una semana más al año, no. Así que os digo que si lo ponéis en práctica, os imprimís el DIN A1, os lo pegáis en una pared y empezáis a poner los post-its, os hablará. Importante, si lo hacéis, que os invitamos a que lo hagáis, evidentemente, no pretendáis terminarlo el primer día. No. Esto es muy simple. O sea, al final lo que tenéis que hacerlo fácil. O sea, poned toda la información que ya tenéis. Y quizá tengáis más en la cabeza, pero no se os ocurra en ese momento. No os sentéis ahí peleándoos con vosotras mismas, buscando esa información, ponerlo todo. O sea, podéis tomaros perfectamente una semana y vais incorporando información. Y cada vez que vayáis incorporando información, quizás os ocurra más cosas que podáis ir poniendo, organizando, planificando. O sea, esto tiene que ser algo que se va haciendo un seguimiento, que se va construyendo, que va cambiando. Os ponéis ahí un pica-pica, una caña, o sea, algo que de buen rollo, o hacéis una pausa y hacéis algo que os compense, que os guste. Si podéis, es algo que va genial, os juntáis con otro emprendedor, da igual de qué sector, no amigo ni familiar, emprendedor. Y entonces es como, hasta podéis hacer vuestros 2 mapas de año, y es como uno por el otro, es en plan, va, elige tú ahora un objetivo, elige qué tareas hay que poner y qué días. Entonces ponéis el objetivo, vais para atrás, una semana para atrás tiene que estar esto hecho, 2 semanas para atrás, un mes antes tiene que estar
hecha la producción. Y entonces, como solo es ir contando y poniendo pegatinas, se os va rellenando todo. Pero sobre todo, pasos que podáis conseguir, que estéis seguras de que podéis conseguir llegar a esas fechas, porque digamos que si os planteáis retos demasiado difíciles o que realmente por el motivo que sea no conseguís, pasará 1, 2, no conseguiréis, os bloquearéis, os frustraréis, con lo cual, decimos, pasos muy pequeños. Al principio, no seáis demasiado ambiciosas. Sí. O sea, marcaos cosas simples. A medida que veis que podéis cumplir, aumentad el nivel. No pretendáis construir el imperio, el gran imperio en la primera semana. Correr los 10 kilómetros el primer día. No, esto no funciona así. A poco a poco. Si estáis en alguno en Barcelona, una vez al mes nos encontramos en Gracia. La semana que viene es la cita de este mes, porque, como os digo, lo más difícil es mantenerse y lo que estamos intentando precisamente es hacer piña, porque así nos vemos una vez al mes, es en plan, ¿qué objetivo te has marcado para el mes que viene? ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Como cuando vas al gimnasio, ¿sabes? Entonces mira, pues a mí yo tengo problemas con esto, o yo tengo problemas con lo otro. Ahora, en octubre, si todo va bien, en noviembre, vamos a hacer la comunidad online. Por eso, para que ese intercambio y ese apoyo de hombro con hombro, como yo y Jaume, que compartimos mesa, bueno, yo ocupo toda su mesa. No, me ocupa la zona de los libros, no me deja. Es más llevadero, porque un día a uno le parece toda una montaña y otro día pues menos, entonces uno por el otro. Vale mucho la pena, vale mucho la pena. Si conocéis a otro emprendedor, aunque sea de otro sector, os va a servir mucho que os quedéis cada 15 días online o presencial, que en inglés se llaman accountability partner, que es como cuando quieres ir al gimnasio y te lo pasas muy bien, pero te da pereza. Sí, exactamente lo mismo. ¿Alguna pregunta más? Que estamos aquí hablando como... Estoy muy a gusto. Pretendo organizarme de aquí a fin de año, pues quedan 3 meses. Perfecto. 3 meses es un buen plazo para no empezar con todo el año, sino empezar con un trimestre. Yo te diría que te plantearas qué es lo que te gustaría conseguir y crees que puedes conseguir de aquí a final de año. Y entonces, por ejemplo, cogiendo por meses, empezando, ¿cuál es mi objetivo de aquí a fin de año? Tal. Entonces, cada mes podrías plantearte, oye, ¿qué acciones en los próximos 3 meses me van a acercar a ese objetivo? Pues al final de cada mes tienes que cumplir con algo. Y entonces, dentro de cada mes, también divides, oye, en cada semana, ¿qué podría hacer para llegar a fin de mes con esta tarea o esta acción cumplida? Y así, avanzando. Además, viene en temporada alta para creadores y creativos, que es la Navidad. Si tenéis una feria, ahora es momento de imprimir el mapa, os ponéis el primer pegatina en la fecha de la feria y a partir de ahí vais para atrás todo lo que tenéis que tener preparado para esa feria. Hay un workshop bueno, mirarle en empresas creadoras tengo un workshop solo para preparar una feria, a nivel de calendario y todas las tareas, y un curso online. Entonces, porque ferias además es una de las herramientas más potentes para cualquier creador, porque es una afluencia de público muy grande solo en un día o dos. Griselda dice que está en Argentina y gracias a Internet esto es posible. Bueno, Sí. Aprovecharlo. Las nuevas tecnologías nos han traído esto. Es lo que hacen que los pequeños negocios y los creadores estén viviendo su mejor momento. Sí, porque ya no necesitas una tienda física. Esto es lo mismo, no necesitas reunirte con nadie más, o sea, físicamente, o sea, puedes reunirte con la gente a distancia, como estamos haciendo ahora. Lo mismo. ¡Salud! Perdón, más espontáneo que esto, imposible. Gracias, Sandra. Es que Sandra es mi... Está a por detrás de todo. Es que os voy hablando por aquí, pero no sé si me oís bien a veces. Y un poco. Sí. He empezado mi proyecto hace unos meses y estoy despertando a lo que es realmente planificación. Nos escribe Valeria desde California. También me interesó mucho lo de crear valor en lo que hago. Es lo que me propuse. Pero el balance de lo de crear el valor económico es lo difícil.
Sí. El webinar que hice, el primero, que iba sobre dinero y ventas, porque ¿quién dijo miedo? Hablo mucho del valor, porque eso, si no te valoras o no valoras lo que tú haces, el dinero simplemente es un intercambio de valor. El dinero tiene valor para el cliente y te lo intercambia porque cree que lo tuyo también tiene valor. Entonces, si tú no te lo crees, no hay ese intercambio. El curso online, que lo voy a dejar ya fijo y que va a estar presente todo el año a partir de octubre, hablo mucho de esto, el de dinero y ventas. Además, si no te lo crees, no va a haber ventas y no va a haber dinero, no va a haber negocio. Y la finalidad, el objetivo por el cual creamos no es por hacer dinero. Pero sin dinero y ventas dejamos de crear dejamos de hacer algo que nos gusta a nosotros, pero es que aportamos tantísimo valor al mundo y además es que este tipo de negocios cambian tanto a las comunidades y al mundo que es que estamos perdiendo todos. Y que porque disfrutemos haciéndolo no significa que no tengamos que cobrar por hacerlo. Y esto es algo que es un trabajo psicológico que hay que... Y todos lo hemos tenido que hacer, ¿no? Oye, a mí esto no me cuesta. Vale un dinero. Esto tengo que reconocerlo. Si no, difícilmente voy a poder pero a poner un precio justo a mi trabajo. Y da igual si es ayudando a la gente a organizarse o cosiendo un bolso, unos zapatos. Es el valor que nosotros ganamos, pero también el que nos merecemos. La falsa idea de que trabajar es sufrir. No, es claro, es que esto son concepciones que tenemos y que hay que romper completamente. ¿Qué más? Que lo dejamos aquí. Mira, otro dato importante. No sé si conocéis las charlas TED. Si os dais cuenta, esas charlas, que son un chute de información muy interesante, duran 20 minutos. Y no es casualidad, porque nuestra concentración ahí se acaba sobre los 20 minutos. Por eso estas TED, Sandra, ¿le puedes? TED Talk. Son de 20 minutos, mini dosis de conocimientos impresionantes de cualquier tema. De hecho, os vamos a enviar dos, el poder de la vulnerabilidad y otras, que son dos que recomiendo mucho y que en la sección de recursos de mi web vais a encontrar muchos vídeos, los que más recomiendo, que son los que creo que son más útiles para nuestro sector. Pues eso, 20 minutos. Entonces, tener en cuenta eso. Cuando os pongáis a hacer tareas, intentar hacer bloques de 20 minutos, de esas divisiones que os decía Jaume, y hasta poneros el reto. Miráis el reloj y decís, voy a ser capaz de estar 20 minutos haciendo esta tarea sin dispersarme. O incluso lo de planificar. Sentáis 20 minutos, planificáis, o 15 minutos, planificáis, oye, pues tal fecha, pum, lo dejáis. Dejáis al día siguiente, 2 días, lo recuperáis, 20 minutos más. No os agobiéis, no tenéis por qué presionaros en hacer algo que no va con vosotras. Y esto significa que, aunque nos quedaríamos aquí hablando con vosotras, la pena es que no podemos hablar porque son mucha gente a la vez, pues tenemos que acabarla aquí, porque como queremos precisamente hacer bien las cosas y no queremos aburriros, pues toca poner pausa. Y entonces es eso lo que os decimos, mini dosis que sean útiles, porque si también das mucha información, pues el señor cerebro dice que tiene suficiente. Así que ha sido un placer enorme. Esperad un segundo. Esto lo quiero poner. Recordad que cualquier cosa que os haya quedado en el tintero, etcétera, lo podéis trasladar por email, etcétera, que os surja ahora, que os surja en los próximos días, con total libertad, que para eso estamos. Tendréis más información, como os podéis imaginar, en la web, newsletter, recursos gratis, test para que os testéis, hay gratis en la página web, redes sociales, pero yo quiero llegar a esto. Muchas gracias, pero muchísimas, por confiar en nosotros, pero sobre todo por confiar en vosotros, en ti. Porque este es un trabajo que pide muchísimo esfuerzo y mucho valor, valientes emprendedores. Así que, por confiar en vosotros, el aplauso os lo tenéis que dar a vosotros siempre, cada día cuando se acabe. ¿El rojo de qué tarea era?
Hacer el payaso. Hay que hacer un poco el payaso cada Sí, día. sobre todo intentaros divertiroslo bien. Cuanto más duro sea el trabajo, intentar ponerle un poco de humor, porque si no, entonces sí que Si es no, duro. bajamos persiana. Vale, pues os enviamos todo, el webinar, el acceso al webinar, el PDF con la guía y esperemos que os sirva. Y aquí estamos para lo que necesitéis. Adiós.